A iniciar, muchachos. Nuevamente, los buenos días a todos ustedes. Esperando que tengamos una buena mañana, en que aprendamos, en que entendamos los temas, que nos vaya bien, ¿no? En los temáticos y que estemos bien en casa, ¿no? En esta situación tan complicada, pues, que estamos viviendo. Mm, Pero tenemos que continuar. Así que avancemos, chicos. Hoy tenemos una clase más de historia universal. Y como siempre, estamos estudiando la historia de Europa del siglo XIX. Ya creo que para la siguiente clase ya tenemos que entrar al siglo XX y entramos con fuerza con la Primera Guerra Mundial. El día de hoy vamos a estudiar esto, las ideologías obreras. Las ideologías obreras. Habrás escuchado en estos días que se ha repetido bastante esta palabra, comunismo. O socialismo. Pues el día de hoy tenemos que estudiar justamente qué es esto del comunismo, qué es esto del socialismo, ya, del anarquismo. Son ideologías obreras, ya. Tenemos que estudiarlas para entender qué cosas son, para ver, ¿no?, qué proponían, ¿no?, estos ideólogos, ver pues cómo pensaban cambiar la sociedad. Claro que hay otras ideologías, hay otras propuestas. Hemos hablado del nacionalismo, hemos estudiado antes, ¿no?, al liberalismo, etcétera. ¿Ya? Así que el día de hoy tenemos que entender qué cosas fueron estas ideologías obreras, ¿ya? ¿Por qué surgieron? ¿Qué proponen? ¿Quiénes son sus representantes? ¿Ya? Muy bien, así que empezamos. Muy bien, ideologías obreras entonces como título. A ver, decimos que estas son ideologías, y ahí nos detenemos un ratito, porque seguramente surge la pregunta, ¿y qué es una ideología? ¿Qué es esto, una ideología? ¿Mm? Pues como su nombre lo dice, una ideología es un conjunto de ideas. Son ideas, claro. Ideas sobre cómo debemos de comportarnos en sociedad, cómo debemos organizar la sociedad, cómo debe estar organizado el Estado, ideas sobre cómo es el mundo, ¿sí? Sobre el papel del hombre, pues, en el mundo, en la sociedad, etcétera. Así que hay muchas ideas, muchas ideologías a lo largo de la historia, ¿ya? Las ideologías que nos toca estudiar el día de hoy le estamos llamando ideologías obreras. ¿Y por qué le llamamos así? Porque estas ideologías van a defender los intereses de la clase obrera. ¿Y quiénes son los obreros? Pues los obreros son los trabajadores de las fábricas y de otros lugares, aquellos que trabajan para otro y reciben un salario, ¿ya? Si ganan muy bien, no son obreros, ¿no? No son obreros. La mayoría de los trabajadores asalariados ganan, pues, no lo suficiente. Entonces, a ellos le llamamos obreros, ¿ya? En otras palabras, pues, ya la gente que nos rodea, pues, son obreros. A menos que seas el hijo de un magnate, pues, ya, y si no, no creo. Estas ideologías obreras surgieron en Europa, ¿ya? Por personas, pues, de Alemania, de Francia, de Inglaterra. ¿Cuándo surgieron? En el siglo XIX, en el siglo XIX, ya el siglo que estamos estudiando, ¿ya? Y desde ese tiempo, desde este lugar, Europa, estas ideologías van a ir propagándose, ¿ya? Se extienden a Asia, se extienden a América. A América llegan estas ideologías. Así es, llegan por acá, ¿ya? Acá llegó la ideología anarquista a principios del siglo XX, llegó el socialismo con José Carlos Mariátegui. Estas ideologías llegaron a principios del siglo XX a nuestro país, ¿ya? Y por eso surgieron, pues, movimientos anarquistas, movimientos socialistas, que ustedes revisarán en Historia del Perú, ¿ya? Pero estas surgieron en Europa en el siglo XIX. Muy bien, nos preguntamos, ¿y por qué surgieron estas ideologías?
¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué había que defender los intereses de la clase obrera? ¿Qué le pasaba a los obreros? A ver, para entender esto hay que ver un panorama general, ¿ya? A ver, decíamos que en este tiempo, siglo XIX, en Europa y en ya casi todo el mundo, había un sistema económico que era el que dominaba en Europa y en casi todo el mundo. ¿A qué sistema económico me refiero? Pues me refiero al sistema capitalista, ¿ya? El capitalismo es un sistema económico, así es, ¿ya? Es un modo de producción, como también lo habíamos llamado. ¿Qué caracteriza al capitalismo? Pues la propiedad privada. Nuestro país es un país capitalista en la actualidad y lo que vemos es que las empresas, la fábrica, los negocios, mayormente son propiedad privada. Le pertenecen a uno o a varios dueños, a uno o a varios empresarios. Históricamente, ¿cómo le hemos llamado a los empresarios? Con cierto nombre le hemos llamado, ¿recuerdan? Le hemos llamado burgueses, burgueses, o capitalistas también le podemos llamar, ¿ya? El capitalismo se basa en la propiedad privada, ¿ya? Muy bien. ¿Y quiénes son los que tienen esa propiedad privada? Pues los burgueses, los capitalistas, los empresarios, son los que tienen más propiedades. Y los obreros tienen pocas propiedades o tal vez nada, ¿no? De propiedades. ¿Ya? Ahí la diferencia. La diferencia en nuestra sociedad, donde hay gente que tiene mucho, gente que tiene poco, es la propiedad privada. ¿Ya? Entonces nos dicen que para nosotros ascender, pues tenemos que esforzarnos, trabajar, estudiar para tener más propiedades y estar arriba. Muy bien, ¿y cuándo fue que el sistema capitalista, en qué tiempo el sistema capitalista es que se consolidó? ¿Ya? No surgió, ¿eh? Consolidó. El capitalismo surgió, hace siglos, a finales de la Edad Media. Estamos hablando, pues, siglos XIII, XIV, no sé, ya 800 años. Pero en el siglo XIX, este siglo que estamos estudiando, fue cuando el capitalismo se consolidó como sistema económico dominante. ¿Qué ocurrió? Pues los capitalistas van a emplear máquinas para producir más rápido, ¿ya? Y para poder vender más, ¿ya? Tener más beneficios, y así se enriquecen más, y el sistema capitalista terminó dominando. Muy bien, ¿cómo se llama esa transformación, esa revolución que significó la utilización de máquinas, muchachos? Lo hemos estudiado. ¿Cómo se llama eso? Se llama la revolución industrial. Uh-huh. La revolución industrial empezó en el siglo XVIII, pero en el siglo XIX se vivió con más fuerza. Recuerda que en el siglo XIX pasamos de la primera a la segunda revolución industrial, ¿ya? Y fue pues un gran avance pasar de la era del carbón, de la era del vapor, a la era del petróleo, de la electricidad, ¿no? Como hemos estudiado semanas atrás. Con la revolución industrial se consolidó el sistema capitalista. ¿Ya? ¿Qué sistema había antes? Antes del capitalismo. ¿Qué cosa había? Habrá visto películas donde en Europa habían castillos y en el castillo un noble, un señor feudal, dueño de grandes tierras, y la gente del pueblo trabajaba para él, labrando la tierra. A ese sistema que existió antes del capitalismo, ¿cómo le hemos llamado? Le hemos llamado feudalismo. ¿Sí? Entonces el capitalismo ya reemplazó el feudalismo. El capitalismo era un mejor sistema que el feudalismo. ¿Ya? Así es. Y el feudalismo fue un mejor sistema que el esclavismo. ¿Ya? En la historia hemos pasado, pues, ¿no? Del esclavismo al feudalismo al capitalismo. Estamos en el capitalismo todavía, ¿no? Actualmente. ¿Ya? Muy bien. En el capitalismo, pues, las características eran diferentes. ¿Ya? Perdón, en el feudalismo las características eran diferentes. Había una producción menor,
habían otras injusticias, los siervos eran explotados por los señores feudales, pues eso fue eliminado y reemplazado por el sistema capitalista, que prometía, pues, crear una mejor sociedad. Ya con el capitalismo se pensaba que como ahora podíamos producir más riqueza, habría riqueza para todos. Ya era la promesa del capitalismo, que ahora habrá riqueza para todos. Con las máquinas podemos producir más, se abaratan los precios y de esa manera, pues, todos nos beneficiamos. Sin embargo, el capitalismo lo que generó, como hemos estudiado, fue el surgimiento de una nueva sociedad de clases. ¿Ya? Así es, si en el feudalismo existía una sociedad de clases, es decir, una clase dominante, los señores feudales, y una clase dominada, los siervos, que eran campesinos semilibres, ahora con el capitalismo surgió una nueva sociedad de clases, donde arriba, ¿quiénes van a estar? Los que tengan más propiedades, los capitalistas, burgueses, empresarios, como les llamamos. Y abajo, ¿quiénes van a estar? Pues van a estar los obreros, hombres libres, sí, libres, ya, pero que no tenían propiedades, ya, y van a tener que trabajar para los capitalistas. Claro, es bueno trabajar, está bien, es bueno trabajar, pero siempre y cuando no te exploten en el trabajo, porque hay quienes estamos tranquilos en nuestro trabajo. Yo estoy feliz trabajando en el APU, ¿ya? A mí me encanta estar en el colegio, en la academia APU, ¿ya? Acá me tratan, pues, muy bien, ¿ya? Por eso yo no me voy del APU, ¿ya? Pero en otros lugares un trabajador se siente explotado, porque siente que da demasiado, trabaja demasiado, muchas horas, y lo que le pagan es demasiado poco, no compensa para nada, ¿no? No es que yo gane muchísimo, ¿no? Para nada, ¿ya? Pero pues no me quejo tampoco, ¿ya? Entonces, lo que se establece es que el capitalismo, en vez de crear una sociedad donde haya más igualdad, terminó creando otra sociedad con clases sociales, ¿ya? Con obreros y con burgueses. Entonces, ¿qué pasó? Pues los obreros van a soñar, ¿es posible crear una sociedad donde no hayan clases sociales? ¿Es posible eso? Que exista una sociedad donde no hayan ricos y pobres, sino que todos tengamos lo mismo. ¿Es posible? Donde todos, pues, no seamos ricos, millonarios, todos, pero digamos que todos seamos como clase media, todos, pues entonces ellos van a comenzar a pensar si eso es posible, ¿ya? Porque el capitalismo trajo una promesa de bienestar para todos, pero no todos vivían bien, ¿no? La burguesía vivía bien, pero la mayoría de obreros vivía mal, sobre todo en esa época, siglo XIX, donde las condiciones eran peores que las de ahora. Ahora, al menos, pues, algo ya ha mejorado, algo en comparación a ese tiempo que era peor, ¿no? Entonces, ¿por qué surgieron las ideologías obreras? Surgieron porque el capitalismo, ya con la revolución industrial, había generado una nueva sociedad de clases. ¿Ya? Y lo que esperaba la gente pobre de ese tiempo era una sociedad, pues, igualitaria, ¿ya? En ese tiempo, los franceses se levantaron en su revolución, ¿recuerdas la Revolución Francesa que estudiamos el año pasado? Y ellos gritaron libertad, ¿no? Fraternidad, igualdad. Y la gente dijo igualdad. Ah, eso me gusta, igualdad, ¿ya? Pero lo que la Revolución Francesa trajo no fue una igualdad en riqueza, sino una igualdad ante la ley, que tengamos los mismos derechos. Eso está bien, ¿ya? Qué bueno es tener los mismos derechos que yo, ¿ya? Como persona, digamos, no de la clase alta, tenga los mismos derechos que una persona de la clase alta. Eso está bien, pero cuando ellos escucharon igualdad, creían que sería una igualdad no solo ante la ley, sino también una igualdad en lo que es la riqueza.
¿ya? Pero la Revolución Francesa no creó esa igualdad, ¿no? De riqueza, no, ¿ya? Creó solo la igualdad ante la ley, ¿ya? Entonces, la gente de acá pensará, ¿y es posible hacer una revolución en la que podamos crear una sociedad donde seamos iguales también en la riqueza? Y así, frente a todo lo que sucedía, pues hubieron personas que comenzaron a pensar, ¿no? Como estamos haciendo nosotros, y comenzaron a decir, puede ser de esta manera o de esta otra, y así surgen las ideologías obreras. ¿Mm? Ahí está. Muy bien. Entonces, lo que hemos hecho es revisar lo que sucedía en ese tiempo para poder entender por qué surgieron las ideologías obreras. ¿Ya? Si los obreros ganaran muchísimo dinero, estuvieran muy bien tratados en sus fábricas, no existirían estas ideologías obreras. No habría necesidad de que existan, ¿ya? Porque están bien, ¿ya? Pero como no estaban bien, es que surgen estas ideologías, ¿ya? Muy bien, vamos a agregar que los obreros veían con envidia, veían pues con un sentimiento de injusticia que habían pocos en el capitalismo que se hacían muy, muy ricos y la mayoría se mantenía en la pobreza. ¿Quiénes son esos que se enriquecieron? Pues les llamamos burgueses, ¿no? ¿A quiénes llamamos burgueses? Ya no va a decir, ah, los que comen hamburguesas, ¿no? Esa broma ya es muy conocida, ¿no? ¿De dónde viene, por cierto, el nombre burguesía? Burgueses. ¿De dónde viene esa palabra? No de hamburguesas, ¿eh? ¿De dónde viene? Pues burguesía viene del hecho que estas personas, hace varios siglos, ellos surgieron en las ciudades, no en el campo, donde estaban los campesinos, los señores feudales, sino en las ciudades. Y en Europa, en Alemania sobre todo, a las ciudades se les conocía como burgos, burgos. Por eso a los habitantes de los burgos, de las ciudades, se les llamó burguesía, burgueses, ¿ya? Pero no todo habitante de una ciudad es un burgués. No, ¿qué tiene que tener? Propiedades, ¿ya? Y no pues pequeñas propiedades, ¿no? Yo tengo acá mi lapicero, ¿no? Tengo acá no, pues no pequeñas propiedades, tienen que ser propiedades, ¿ya? Propiedades, ¿no? Medianos, grandes propiedades para que una persona sea considerada pues burguesa, ¿ya? ¿Y cómo es que tiene esas propiedades? Porque ha tenido éxito en algún negocio o ha hecho pues negocios turbios o porque sus antepasados ya tenían fortuna y todo esto ha pasado por herencia, ¿ya? Muy bien. Entonces, muchachos, en el siglo XIX, la burguesía, ¿ya? Cada vez era más rica porque ellos eran los dueños de las fábricas y pues la revolución industrial iba muy bien. Ellos producían más, vendían más, se enriquecían más. La burguesía, como coloco aquí, es la clase dominante en el sistema capitalista. Así le llamamos, ¿ya? La clase dominante. Muy bien. ¿Y por qué domina? ¿Por qué es la que está arriba? Ah, porque es la dueña, la que tiene las propiedades de los medios de producción. ¿Y cuáles son los medios de producción? Pues los medios de producción son las fábricas, la tierra, las máquinas, todo aquello que utilizamos para producir los bienes. ¿Ya? ¿Quiénes son los dueños de eso? ¿Ya? Pues los burgueses. Un obrero va a un trabajo, a una fábrica, y él no es dueño de la máquina que está operando, no es dueño de la materia prima que llega para que sea transformada, no es dueño del local, no la fábrica. Esto tiene uno o varios dueños. A eso le decimos burgueses. Mm, correcto, ya, Retamoso, así es. El término burgués, burguesía, se refería a personas que vivían en ciudades y que tenían privilegios, claro, de mayor categoría. ¿Ya? Esos privilegios en qué se basaban? En que tenían, ¿ya? Propiedades, ¿ya?
Así es, riqueza. Ujú. Si llegamos a tener también, ¿no? Empresas exitosas, llegamos a tener pues un nivel de vida, ¿no? Más elevado, pues nos convertimos en burgueses también. En la sociedad en que vivimos, ¿qué es lo que nos dicen? Es que tenemos que esforzarnos para convertirnos en burgueses, para ser como ellos. Lamentablemente, no todos ya pueden hacerlo, ¿no? Lamentablemente, las oportunidades no alcanzan para todos. Y por eso, pues, ya una parte puede, digamos, pues, progresar realmente, ¿no? Los otros nos conformamos, pues, con un ligero progreso. Ya es suficiente, pero, pues, de todas maneras, cuando nos comparamos con alguien que tiene mucho, muchísimo, pues, sentimos, pues, ¿no? Esa desigualdad. Ese sentimiento, ¿no? De muchos pobres que el sistema no le da lo mismo a todos, será tal vez la razón del éxito de este candidato, ¿ya? De quien yo tengo muchas dudas, el candidato pues nuevo, ¿no? Que ustedes ya han visto con su sombrero, ¿no? Ahí está. Muy bien. Y por otro lado, ya están los obreros, ya en una sociedad industrial o capitalista, hay dos clases sociales, recuérdalo, ¿ya? Está la burguesía y están los obreros, ¿ya? Están esas dos clases. Muy bien. A los obreros también les podemos llamar proletarios. Ya, esta palabra la vamos a utilizar, ¿ah? Proletariado. ¿Ya? ¿Qué es esto del proletariado? Esta palabra yo la he encontrado en Roma, en la antigua Roma. En Roma, hace ya pues 2000 años, le decían proletario a aquella persona que no tenía nada. Ah, no, sí tenía algo. Lo único que tenía eran sus hijos, ¿ya? Sus hijos, ¿ya? Sabrán que la palabra prole significa hijos. Si yo digo mi prole, me estoy refiriendo a mis hijos. Bueno, tengo uno nomás, pero, ¿no? Es bastante, ¿ya? Mi prole, ¿no? Entonces, en Roma le decían proletario a aquella persona cuya única propiedad, entre comillas, eran sus hijos, ¿ya? O bien, esa palabra, pues, se sigue utilizando en la actualidad para llamar a los obreros, porque los obreros pueden tener pequeñas propiedades, pero no tienen grandes propiedades como la burguesía. Entonces, la palabra proletariado o proletario se sigue utilizando aún, ¿ya? Para llamar a la clase obrera. ¿Ya? Entonces, obreros o proletarios, clase obrera o proletariado. ¿Está bien? Y arriba, burguesía o capitalistas. Muy bien. ¿Qué los diferencia? La propiedad privada. Unos tienen más, otros tienen menos. ¿Ya? ¿Te has puesto a pensar cómo harías, qué cosa quitarías de la sociedad para que haya igualdad? Si la burguesía está arriba porque tiene más propiedades y los obreros están abajo porque tienen pocas propiedades, pues, ¿qué es lo que señala la diferencia? Pues creo que ya lo estoy diciendo, ¿no? La propiedad privada. Por eso, estas ideologías, ¿qué es lo que van a hacer, muchachos? Van a atacar, van a criticar el derecho a la propiedad privada. ¿Ya? Van a hacerlo, como ya diremos en un momento. Muy bien, ¿qué cosa caracteriza a un obrero? Ah, recuérdalo, ¿ah? Eso viene en el temático, muchachos. ¿Qué caracteriza a un obrero? Aparte de que es de clase baja, ya, a diferencia del burgués, un obrero, como no tiene mucho que ofrecer porque es pobre, ya, porque tal vez no ha estudiado, no ha tenido la oportunidad de estudiar, ¿no? Pues nosotros queremos que estudien, muchachos, para que no sean obreros, simplemente, ¿no? Sino pues tengan mejores oportunidades de trabajo en la sociedad, ¿no? ¿Ya? Porque muchos obreros se quedan así de obreros
porque tal vez no han estudiado nada, ¿no? ¿Ya? No tienen ningún título, ningún cartón para presentar, pues, a un puesto de trabajo, ¿no? Y, pues, si no tienes preparación, te ponen en un trabajo en el que no necesites preparación, ¿ya? Pero, pues, te van a pagar acorde a ello también, ¿ya? Y ganar sueldo mínimo, pues, es ya terrible, ¿no? Ya ni siquiera 1.000 soles, pues, al mes para mantener una familia, complicado. Muy bien, entonces un obrero, ¿ya? ¿Qué es lo que tiene el obrero? Su fuerza de trabajo. Tiene energías, tiene fuerza, ¿no? El obrero, fuerza para poder trabajar. Entonces, como esto es lo que yo tengo, un obrero, ¿ya? Le toco la puerta a una fábrica, ¿no? A una empresa, y le digo, pues, que yo quiero trabajar para ellos. Le ofrezco mi fuerza de trabajo a cambio de un salario, por supuesto. En el capitalismo, todo trabajo es remunerado, es pagado, ¿ya? En cambio, en el feudalismo y en el esclavismo no había casi el trabajo asalariado. Eso es en el capitalismo. Muy bien. Entonces, el obrero se caracteriza porque vende, entre comillas, su fuerza de trabajo a cambio de un salario, ¿ya? Así que mi fuerza de trabajo será tuyo, ya, burgués, por 14 horas al día. Y a cambio me tienes que pagar, pues, ¿no? El dinero por estar trabajando para ti 14 horas al día. Y así, ¿ya? Muy bien. De esa forma, pues, se caracterizan los obreros. Son los que, ya, venden su fuerza de trabajo. En cambio, el capitalista pone el capital, pone, ¿no? Las máquinas, la fábrica, todo eso, y el obrero pone la fuerza de trabajo. ¿Ya? Muy bien. Bonito sería que cuando luego hay ganancias, la fábrica produce bien porque el capitalista invirtió bien, dirigió bien y el obrero trabajó duro, ¿no? Y así la fábrica, la empresa salió muy bien y de esa forma, pues, hay muchas ganancias. Qué bueno sería que esas ganancias ya sean repartidas entre todos, entre burgueses y entre obreros. Y de esa manera el obrero siente pues que su esfuerzo ha sido bien recompensado, está feliz en el trabajo, ¿no? Pero no ocurría eso, sino que de esas grandes ganancias se lo quedaba la burguesía, ¿ya? Y a los obreros pues lo dejaban ganando lo mismo de siempre, o sea, poco. Y ahí pues que los obreros sientan, ¿no? Que mientras la burguesía se enriquecía más cada vez, ellos seguían ganando lo mismo o subían sus salarios, pero muy poquito, ¿ya? Y como en la sociedad suben los precios también, pues ya su pobreza se mantenía, ¿ya? Hace tiempo debieron dejar de existir pobres. Hace tiempo, ¿ya? Eh, Nadie debió pasar hambre ya, porque podemos producir alimento para que todos coman bien. Podemos producir ropa para que todos se vistan bien. El problema, pues, es que hay que comprarlo, ¿no? Y si no ganamos lo suficiente, pues no podemos. ¿Qué pasaba con los obreros en el siglo XIX? Pues tenían condiciones laborales peores que los de ahora, peores, ¿ya? Pues en ese tiempo, siglo XIX, un obrero en una fábrica podía trabajar 15 horas en un día, a veces 16 horas en un día. El día tiene 24 horas. Trabajar 16 horas, ya 15 vamos a poner ya, porque 16 suena ya, pues, inhumano, ¿no? 15 también, pero pues te quedan muy pocas horas para dormir, para comer, para, no sé, ya, ver a tus hijos, ver a tus hermanos, a tus amigos. O sea que todo el día estaban trabajando y trabajando. La vida de un obrero era trabajar y dormir, trabajar y dormir. ¿Y a qué hora vivían? ¿A qué hora disfrutaban de la vida? ¿No? ¿A qué hora podían compartir con sus seres queridos? ¿No?
pues todo el día trabajaban. ¿No te parece demasiado trabajar 15 horas diarias? Todos los días, porque en ese tiempo no había que, domingo descansas. No, no había un domingo que descanses. Todos los días trabajabas. Ah, feriado, pues. En mi cumpleaños me dejan faltar. Todos los días trabajabas, ¿ya? Entonces, eh, era muy difícil. Ahora no trabajamos todo el día, menos mal, ¿no? Aunque a veces, pues, hay cosas que te tienen atado, ¿ya? Buen rato, pero si nos organizáramos bien, podríamos hacerlo más rápido. Ahora, pero si uno trabaja tanto, 15 horas, es como si trabajaras hoy en dos trabajos. En dos trabajos. Ah, entonces me van a pagar como si fueran dos trabajos. No, te van a pagar como si fuera la mitad de un trabajo actualmente. Los salarios eran muy bajos. En esa época no había un sueldo mínimo. Un sueldo mínimo significa que el Estado le ordena a una empresa que le pague como mínimo esta cantidad. Creo que es 950 actualmente. Me corrigen si me equivoco, chicos. Ustedes que saben economía ya, más que yo. ¿Ya? Muy bien, entonces te pone un mínimo. Así es, ¿no? Acá no había. Así que te podían pagar poco, muy poco, demasiado poco. Y esto también debido a que, como hemos visto en otras clases, en Europa, en este siglo XIX, la población había aumentado mucho, ¿ya? 930, ya. Gracias, Vargas, ¿ya? La población europea había aumentado mucho, ¿ya? Y como hay más obreros, hay más gente buscando trabajo porque hay más europeos ahora, pues ante la búsqueda de mucha gente de trabajo, los, los que empleaban a la gente, los capitalistas, podían darse el lujo de pagar menos, de pagar ¿no? poco, porque si un obrero no aceptaba ese salario bajísimo, había otro que desesperado por conseguir dinero aceptaba. Y así se aprovechaban y los salarios eran muy bajos en ese tiempo. No había un gobierno que diga, eso está mal, tiene que pagarle mínimo esta cantidad, tiene que hacer esto. No había todavía leyes que protegieran a los trabajadores. No había. Si nuestro jefe nos despedía en esa época, así porque le da la gana nos despedía, pues no había ninguna compensación, ¿no? Por el despido arbitrario. Inclusive en las fábricas había violencia, violencia, así como antes en los colegios malos profesores castigaban físicamente a los alumnos, igual en las fábricas, ya también castigaban físicamente a los trabajadores. Imagínate, son hombres libres. ¿Por qué violencia contra ellos? Son adultos, pero ocurrían, ¿ya? Si le pasaba algo, un accidente en el trabajo, pues nada, no había ninguna, ¿ya? Ningún apoyo por parte, pues, del empresario, ¿no? Porque no había una ley que ordenara esto, ¿no? No había. Ya, ahora, si un varón adulto era explotado con un bajo salario y trabajando muchas horas, pues una mujer era más explotada en esa época. Sí, algo bueno que trajo la revolución industrial y el capitalismo es que las mujeres ahora van a trabajar, ¿ya? Algunas mujeres dirán, pero ¿por qué, no? Yo quiero seguir en casa. Hay mujeres que prefieren, pues, seguir en casa, ¿no? No trabajar, pues, pero la mayoría de mujeres quieren trabajar, quieren tener su propio dinero y no quieren depender, pues, ¿no? De un hombre, ¿no? Muy bien, pero como eras mujer, estos machistas del siglo XIX, como eres mujer, te voy a pagar la mitad de lo que le pago a un varón, ¿ya? Y en ese tiempo les habían metido en la cabeza, inclusive a las mujeres, pues, que los varones eran superiores, ¿ya? Y que si una mujer trabajaba haciendo lo mismo, pues debían de pagarle menos, porque eran mujeres, ¿ya? Claro que hubieron otras mujeres que dijeron no, ¿por qué? ¿Ya? Y comenzarán a surgir pues las feministas. Las feministas son aquellas, ¿no? Que buscan la igualdad, ¿no?
derechos, en oportunidades para mujeres y varones. Ya en el siglo XX tendrán éxito las feministas consiguiendo la igualdad. En este siglo XIX todavía recién empezaba. Y en ese tiempo también trabajaban los niños. Hoy está prohibido. En ese tiempo habían fábricas que ponían como letrero, pues aquí se aceptan solo niños, ¿ya? Digamos de 8 a 12 años, ¿ya? 8 a, no sé, ¿ya? Lo que sea, ¿no? Mm, y ellos les pagaban menos todavía y les hacían trabajar como si fueran adultos. Imagínate que por necesidad, tu casa, tus padres, en ese tiempo no había pues colegio obligatorio como ahora. Ahora es obligatorio inicial, primaria, secundaria. Por algo están aquí. ¿Ya? La educación secundaria es obligatoria, muchachos. Desde hace 70 años se estableció obligatorio la secundaria. Antes solo era obligatorio la primaria, ahora la secundaria. Y creo que está bien. En ese tiempo no era obligatorio ni la primaria. Así que, y como no había muchas escuelas, una familia pobre no podía también meter a su hijo a una escuela privada y pues lo ponía a trabajar. Imagínate trabajar desde los, ya, no sé, 10 años. 10 años, ¿no? Pues trabajabas 15 años. A los 25, a los 30, imaginemos, ya 20 años de trabajo, ese hombre o esa mujer que empezó tan jovencito a trabajar, ya a los 30 era un anciano. Tanto trabajo, tantas horas de trabajo, tan duro, a esa edad ya era un anciano. A tus 30 años vas a todavía ser joven, vas a querer vivir, ¿no? Todo lo que quieras, pero estos hombres ya estaban envejecidos por el duro trabajo, ya tanto tiempo. Hoy está prohibido el trabajo infantil. Un niño tiene que estar estudiando, no trabajando. Y el trabajo femenino, pues, es igual pagado que un trabajo masculino, ¿no? Como debe ser. Aquí vemos unas imágenes, ¿ya? Seguramente esta primera, ya le han agregado, ¿no? Las frases que están allí, pero igual representa lo que la gente pedía en ese tiempo. Imaginemos estos hombres que trabajan en algún lugar que dicen, no somos máquinas, queremos un domingo. Recuerda que se trabajaba todos los días, ¿ya? Así es. Ustedes, muchachos, estudiando todos los días, inclusive domingo. Y no 6 horas al día, sino pues 14, 15, 16 horas en un día. Pues van a reclamar con sus carteles, queremos un domingo, queremos menos horas, porque el día solo nos alcanza para estudiar y dormir. ¿Y a qué hora vivimos? Muy bien, pedían pues jornada de menos horas de trabajo, un salario que sea justo, etcétera, ¿no? Y acá, pues, vemos a esta persona que creo que tiene como un látigo para golpear a estos pobres niños que están trabajando en una fábrica textil, ¿no? ¿Ya? Una escena así era común en el siglo XIX. Ahora ya no tanto, porque pues se ha prohibido el trabajo infantil, aunque todavía vemos pues niños trabajando en la calle, ¿no? Lamentablemente. Muy bien, entonces hemos visto qué sucedía en ese tiempo. ¿Cuál fue la respuesta? Pues algunos decían, hay que hacer reformas, hay que pues crear una jornada de menos horas, un salario más digno, leyes que protejan a la gente, pero otros eran más radicales y decían, no, acá todo el sistema está mal, todo el sistema, ¿ya? Tenemos que eliminar todo el sistema capitalista y así van a surgir ideologías obreras, unas radicales que quieren destruir completamente el sistema capitalista y otros que no eran muy radicales, que querían hacer pues cambios nada más, mejoras al sistema. Muy bien, entonces vamos a pasar y tenemos a la primera de nuestras ideologías, el socialismo, ¿ya? El socialismo. Muy bien, ¿qué es esto del socialismo? Una palabra que lo vemos repetir en nuestros días. ¿Qué es esto? El socialismo, a ver, hay una palabra ahí que le entendemos, social.
lo social. ¿Ya? Hay gente a quienes no le importa el resto de la sociedad. Ellos simplemente viven su vida, punto, ¿no? No le importa lo que pase con el resto de personas. Entonces, justamente el socialismo es una ideología que lo que va a plantear es preocuparnos por toda la sociedad y no solo por nosotros mismos, no solo por nuestra familia, sino por toda la sociedad. Entonces, los socialistas son aquellos pues que ven lo colectivo y no solo lo individual, ¿ya? Lo colectivo, ¿ya? Por eso socialismo. A ver, aquí voy a dar un concepto a esta ideología socialista. Dice, es una ideología que busca reemplazar la propiedad privada por la propiedad social o colectiva de los medios de producción. Lo que decíamos hace un momento, ¿ya? Si entonces, en esta sociedad capitalista, los que están arriba son los que tienen más propiedades y los que están abajo son los que tienen pocas o ninguna propiedad privada, entonces, ¿cuál es la solución según los socialistas? La solución es reemplazar la propiedad privada por la propiedad social o colectiva. ¿Qué significa eso? Significa que hacer que una empresa, una fábrica que es propiedad privada, que tiene unos dueños, esa fábrica ya no le pertenezca a esos dueños, a esos burgueses, le pertenezca ahora a toda la sociedad, sea propiedad social, colectiva, sea de todos y no solo de esas personas. Eso es lo que plantea el socialismo. Por eso el socialismo es lo que asusta a los empresarios. ¿Ya? Por algo están asustados los empresarios en estos momentos de la CONFIEP, ¿no? En el Perú, porque dicen pues que el candidato Castillo, que está arriba en las encuestas, es un socialista y le va a quitar sus propiedades, sus empresas. Eh, pues ya, la palabra socialismo es lo que más asusta pues a los empresarios. A un obrero no tanto, porque el obrero dice, a mí que me van a quitar. En cambio, un empresario dice, a mí sí me van a quitar, ¿no? Ya temen entonces al socialismo. Ya, por eso la burguesía está en contra del socialismo, casi siempre, ¿no? Y muchos obreros, más bien a favor del socialismo, aunque también hay obreros en contra del socialismo, porque creen que dentro del capitalismo ellos algún día llegarán a ser burgueses y vivirán bien, ¿ya? Pero la mayoría dicen, pues no. Por eso, esta ideología es una ideología de obreros, no una ideología de burgueses, ¿ya? Los burgueses están en contra totalmente del socialismo. Ya, muy bien. Entonces, el socialismo que plantea cambiar la propiedad privada por la propiedad social o colectiva. Ahora, no es que te van a quitar tu casa, ¿no? Ya, te van a quitar tu celular, ¿no? No, no. Lo que se hace es cambiar el régimen de propiedad de los medios de producción. ¿Y cuáles son los medios de producción? La tierra, las fábricas, los bancos. Eso es lo que cambia de dueño en el socialismo. De propiedad privada a propiedad social o estatal. El Estado se hace dueño de esto. ¿Y esto ha ocurrido? ¿Ha ocurrido en algún lugar? Sí, ha ocurrido en varios países. Varios países se han organizado de esta manera. ¿Qué países? Pues acá en América, Cuba, Nicaragua, ¿ya? En Asia, pues China, un tiempo, ¿ya? Y Corea del Norte hasta el día de hoy. Rusia, buen tiempo, ya abandonó el socialismo Rusia. Y así muchos países probaron con esto que plantearon los socialistas. Pero la mayoría de estos experimentos socialistas han fracasado en nuestro tiempo. Por eso se dice que el socialismo ya fracasó. ¿Por qué vamos a aplicarlo? Dice en el Perú, ya, si ya fracasó en otros países. Es lo que escuchamos, ¿no? De los empresarios o candidatos de empresarios, pues repetir, ¿no? Ya fracasó. En tal lugar fracasó. Pues, ¿por qué vamos a aplicarlo en el Perú, no?
¿ya? Es cierto, ha fracasado en la mayoría de países, pero no en todos, ¿ya? Entonces, eh, ahí está la discusión. ¿El socialismo es un modelo que siempre va a fracasar o puede llegar a tener éxito en algún lugar? Por eso hay todavía socialistas que defienden esto, porque creen que si lo hacen mejor que lo que hicieron los otros, pueden tener éxito y crear una sociedad distinta. Y otros que dicen, no, el socialismo ha fracasado en casi todos los países, así que va a ser un fracaso sí o sí. Y ahí la discusión, pues, que existe, ¿no? En nuestro tiempo. ¿Cuál es el objetivo de la ideología socialista? Terminar con las diferencias de clase. Que no existan dos clases, sino seamos iguales. Es lo que el socialismo busca en última instancia. Muy bien. Si ustedes son muy individualistas, pues no son socialistas, ¿no? Tienen que tener una preocupación también por el prójimo, por el resto de la sociedad, si no, no podemos ser socialistas. Muy bien, ahora, el socialismo surgió como una ideología en contra de qué ideología, porque en ese tiempo había otra ideología que más bien defendía la propiedad privada. ¿Capitalismo? Mm, el capitalismo puede ser, pero hoy estoy diciendo que el capitalismo es el sistema económico, es cómo la sociedad se organiza económicamente, ¿ya? Hay propiedad privada, nos pagan un salario, compramos, ¿no? Y así satisfacemos las necesidades. Entonces, cuando hablamos de economía, hablamos del capitalismo. Si hablamos de una ideología, o sea, ideas que están a favor del capitalismo, a favor de esto, a esta ideología le voy a llamar liberalismo. ¿Ya? El liberalismo. El liberalismo, como su nombre lo dice, se basa en la libertad de las personas. El liberalismo nació defendiendo la libertad de la gente, porque en el pasado el rey hacía lo que le daba la gana con sus súbditos. El liberalismo, que inspiró la Revolución Francesa y otras luchas, dijo, no, ya, nosotros tenemos derechos, somos libres, ya, usted rey no puede hacer lo que le dé la gana, ¿no? El liberalismo fue importante en la historia porque con las revoluciones que provocó, hizo que desaparezcan los reyes absolutistas. Ya no había reyes absolutistas. Los reyes de ahora son reyes que no tienen poder, los reyes que existen en España, en Inglaterra, etcétera. Pero el liberalismo, eh, pues, fomentó el capitalismo. El liberalismo es una ideología que defiende la propiedad privada. Dice que la propiedad privada es un derecho. Si ustedes revisan la Constitución, pues ahí está, ¿no? La propiedad privada como un derecho. O sea que nuestra Constitución está inspirada en la ideología liberal. La sociedad mayormente es liberal, ¿ya? Cuando sientes que una autoridad se sobrepasa, ¿no? Con nosotros, pues surge, ¿no? Nuestro liberalismo, ¿no? Pero yo tengo derechos, yo soy libre, ¿por qué me detienen injustamente? ¿Está bien? ¿Ya? Ahí está. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el liberalismo y el socialismo? El liberalismo surgió como una ideología de la burguesía, ¿ya? El socialismo está surgiendo como una ideología de obreros, ¿ya? Por eso son ideologías que se enfrentan. ¿Qué diferencia más encontramos? Que el liberalismo defiende el derecho a la propiedad privada. Todos debemos tener el derecho a comprar cosas, a invertir y tener empresas, tener negocios. Eso defiende el liberalismo, ¿ya? Eso es la sociedad actual. El liberalismo es lo que actualmente ha triunfado, ¿ya? El liberalismo es la ideología que domina actualmente, ¿ya? Entonces todos deben tener el derecho a tener propiedades. Y soñamos con tener pues nuestra casa en la playa, nuestro carrazo, ¿no? Así es, o tener pues una empresa, varias empresas, ¿no? Y tener éxito. Muy bien, el liberalismo apoya esto. En cambio, el socialismo critica la propiedad privada, porque dice que esto beneficia a unos pocos, la burguesía, y mantiene la pobreza a la mayoría. Entonces, ahí está la gran diferencia entre el liberalismo y el socialismo.
Estos empresarios, ¿no?, que están ahora ¿no?, preocupados, son liberales, ¿sí? Son liberales. En cambio, al parecer, este candidato tiene ideas socialistas, ¿ya? Entonces ahí está pues la contradicción. Los liberales priorizan los intereses individuales, buscan el éxito personal, mi éxito, no me importa los demás, mi éxito, yo soy un triunfador, ellos son unos fracasados. En el socialismo se busca el bienestar colectivo, ya no el éxito personal, sino colectivo, que todos deberían pues vivir en bienestar, inclusive sacrificando el éxito personal. Es difícil ser socialista, es difícil renunciar a el bienestar individual, es difícil. Muy bien, listo. Ahora, el socialismo de ese tiempo se dividió en dos tipos de socialismo. El socialismo utópico y el socialismo científico. ¿Ya? ¿Qué cosa es el socialismo utópico y el científico? Pues vamos a revisarlo, ¿ya? Hasta aquí, muchachos, este tema es complicado. Este tema es sobre política, sobre ideas políticas, y es complicado. Más fácil es decirte, el teléfono fue inventado por Nebuchadnezzar, que Alemania empezó la segunda revolución industrial. Es más fácil entender eso que entender esta ideología, el socialismo, ¿no? ¿Ya? Que inclusive hasta el día de hoy muchos no lo entienden, ¿no? Hasta políticos o candidatos no lo entienden. No todo crítico es socialista. Puede ser crítico contra la corrupción, contra tal político, y eso no te convierte en socialista. Tienes que estar de acuerdo en lo que hemos señalado hace un momento, ¿ya? En vez de propiedad privada, propiedad colectiva. Y si eres liberal, defiendes la propiedad privada. Socialismo utópico. ¿Ya? ¿Tienen dudas, muchachos? Yo sé que tienen muchas dudas, pues pueden, ¿no?, anotarlo por allí, en el chat. Muy bien. A ver, hay dos socialismos entonces, en ese entonces. Tenemos el utópico y el científico. El socialismo utópico, ya, es aquel que quiere transformar la sociedad, quiere que no haya explotación de los obreros, quiere que, ya, la sociedad sea justa, que al obrero se le pague el justo, que viva bien, ya, que nadie sea explotado. Es lo que queremos todos. Todos queremos eso, ¿ya? Que nadie pues sufra, ¿no?, en la sociedad, ¿no? Ya, pero el socialismo utópico es una ideología socialista que quiere cambiar a la sociedad de manera pacífica. Un socialista utópico quiere el cambio, quiere la justicia social, pero está en contra de la revolución, está en contra de que gente tome las armas, está en contra de la violencia de una clase contra otra. Quiere que la sociedad cambie, sea justa, pero de manera pacífica. ¿Y cómo logras cambiar la sociedad sin que hayan protestas violentas? ¿Cómo logras? Convenciendo a los burgueses, a los empresarios, que tienen que ser justos con sus obreros. Páguenle lo justo, háganle trabajar las horas que correspondan. Ya entiendan que si no hacen eso, tarde o temprano los obreros se van a levantar en armas para destruir esta sociedad. Así que, burgueses, sean altruistas, es decir, sean generosos, compartan las ganancias con sus obreros. Ustedes, muchachos, más adelante son empresarios exitosos, ¿ya? Pero que lo sean, ¿ya? ¿Cuánto les van a pagar a sus trabajadores? ¿Van a mantenerlos en el sueldo mínimo todo el tiempo, a pesar que están 10 años trabajando para ustedes en una empresa exitosa? ¿O van a pagarle más porque la empresa va bien? ¿Ah? ¿Ustedes van a ser empresarios altruistas, generosos, o van a ser pues esos empresarios que quieren explotar más bien a sus trabajadores? Es que si tú le pagas menos a ellos, hay más para ti. Las ganancias se quedan en ti. Te puedes comprar pues un carro nuevo todos los años, pero si les pagas más a esos trabajadores, hay menos para ti, ¿ya? Entonces, el socialismo utópico quiere convencer a los empresarios de que sean justos con los trabajadores, y así mejoraremos la sociedad sin violencia. Muy bien.
¿Quiénes son o qué buscan estos pensadores del socialismo utópico? Buscan evitar que los burgueses y los obreros se enfrenten violentamente. Quieren evitar una revolución. Quieren que ambas clases concilien, o sea, se amisten, se lleven bien. Claro, si el obrero ve que su burgués, su jefe, lo trata bien, le paga lo justo, ¿ya? Comparte las ganancias con él, entonces el obrero no tiene por qué levantarse contra él, ¿ya? Eso es lo que busca el socialismo utópico, la conciliación entre clases, ¿ya? Pero si el obrero ve que el burgués cada vez gana más, cada vez se compra más cosas, y el obrero pues sigue ganando lo mismo, pues ahí es cuando puede darse pues una revolución. Para evitar eso, burgueses pues sean altruistas, sean generosos. El socialismo utópico está en contra de la lucha de clases, en contra, ¿ya? En contra de que los obreros se levanten contra los burgueses, ¿ya? ¿Quiénes fueron los que plantearon estas ideas? Pues Robert Owen, Carlos Fourier, Saint-Simon, son ingleses y franceses como vemos, ¿ya? ¿Por qué les llaman socialismo utópico? ¿Por qué estos hombres les llaman socialistas utópicos? ¿Ah? ¿Qué significa utopía? Utopía. No, lo que tú dices es utopía. Eso es imposible, eso nunca va a pasar, ¿ya? Eso es solamente en tu mundo de fantasía, te dicen. Ah, lo utópico es aquello irrealizable, irrealizable, como cuando deseamos la paz mundial. ¿Ah? Las Misses, candidatas a Miss Universo, desean la paz mundial siempre, ¿no? Y claro, yo también quiero la paz mundial. Lamentablemente, la paz mundial hasta ahora es imposible. Siempre hay guerra. Actualmente, tal vez no estás enterado, pero hay guerras, ¿ya? Actualmente en Medio Oriente hay guerras, están matando gente, gente musulmana. Pues Engels y Marx llamaron a estos socialistas, ya que quieren cambiar la sociedad de manera pacífica, que quieren crear justicia social de manera pacífica, los llamaron utópicos. Es decir, decían que lo que ellos planteaban era imposible. O sea, convenciendo a los burgueses para que sean justos con los obreros, eso es imposible. Un burgués, para que tenga éxito, no tiene que ir regalando su plata. No, tiene que ser egoísta, tiene que buscar su propio beneficio, ¿ya? El éxito personal, no puede estar compartiendo sus ganancias con sus trabajadores, ¿ya? Pues la mayoría de los empresarios piensan así, ¿ya? Piensan así. ¿Ya? Saint-Simon y los demás abrieron fábricas, Fourier abrió fábricas, estos falansterios que Fourier ya fomentó. En estos falansterios, acá viven obreros y burgueses, hacen trabajos agrícolas, producen con máquinas y las ganancias son compartidas entre todos ellos. Eso es lo que buscaban ellos, en paz, generando riqueza y compartiendo los beneficios. Pero los demás empresarios no les hicieron caso, no los imitaron, no los imitaron, ¿ya? Y por eso, pues, les llamaron utópicos, porque así no se podía cambiar la sociedad. Yo también quisiera que la sociedad sea justa pacíficamente, porque yo también estoy en contra de la violencia, pero a mí me llamarían utópico también entonces, ¿ya? Porque según Engels y Marx, así no se puede cambiar la sociedad. Necesariamente, ¿qué tiene que hacerse según Marx y Engels? Pues tiene que haber protestas violentas, porque la burguesía voluntariamente no va a compartir la riqueza. Hay que quitarle la riqueza entonces. Y así pasamos del socialismo utópico al socialismo científico, que es el socialismo de esos hombres, Marx y Engels. Le llamamos científico, ¿por qué? Porque este socialismo, ¿ya?
dice, se basa en un análisis histórico. Ellos analizan la sociedad a lo largo del tiempo. ¿Qué ha ocurrido? Analizan el sistema capitalista y en base a este estudio, a este análisis, plantean cambios. ¿Ya? Por eso le llaman científico, porque parte de un análisis. ¿Ya? ¿Quiénes fueron los representantes del socialismo científico? Tenemos a los alemanes, Carlos Marx y Federico Engels. ¿Ya? La obra donde estas ideas se transmiten ya es el Manifiesto Comunista, publicado por ambos en 1848. El Manifiesto Comunista. ¿Ya? Profe, ¿a esto también le puedo llamar marxismo? Sí, porque Marx fue el que inició estas ideas. Le podemos llamar ideología marxista. Profe, ¿esto también le puedo llamar ideología comunista? También le podemos llamar ideología comunista. ¿Ya? El nombre mismo de esta obra lo dice. ¿Ya? Entonces ustedes escuchan hablar del socialismo científico, del marxismo y del comunismo, pues se trata de la misma ideología, una ideología radical, ¿ya? Que quiere eliminar la propiedad privada. ¿Ya? Radical, sí, claro, es radical, porque busca un cambio profundo, total de la sociedad, y eso es el radicalismo. Muy bien, a ver, ¿qué es lo que plantea Marx? Dice lo que hemos estado señalando, ¿no?, desde el inicio, que cuando surgió la propiedad privada, surgieron las clases sociales. Cuando el hombre era primitivo, no había clases sociales, porque no había propiedad privada. Los hombres primitivos compartían lo poco que tenían con su grupo. Pero ya con el tiempo, el hombre ya agricultor se apropia de las cosas, de la tierra, del ganado, de las cosechas, pues surge la propiedad privada. Y con la propiedad privada van a ver quienes tengan más y quienes tienen menos. Y así nacieron las clases sociales, nos explica Carlos Marx. Entonces, si cuando surgió la propiedad privada surgieron las clases sociales, ¿cómo hacemos para eliminar las clases sociales? ¿Cómo hacemos? Tenemos que eliminar la propiedad privada. Es lo que plantea Carlos Marx. ¿Ya? Muy bien. Acá Marx ya hace una caricatura, pues, ya nos explica que, a ver, en el pasado, cuando hubo esclavismo, los trabajadores eran los esclavos. Y el dueño de los medios de producción, el que tenía la propiedad, era el amo, que explotaba al esclavo. En tiempos del feudalismo, ¿ya? Los trabajadores son los siervos. Ellos eran semilibres. Y el dueño de la tierra era pues un señor feudal, que tenía un castillo, y el señor feudal explotaba al siervo. Y en nuestro tiempo, en el capitalismo, hay un burgués, acá está, ¿no? Con su corbata, gordito, pues, porque come bien seguramente este burgués, y tenemos a su obrero, pues, que está trabajando, ¿no? Duro, ¿no? Ahí está. Y dice que el capitalista explota al obrero, tal vez le está pagando muy poco a ese trabajador. Entonces, Marx lo que hace es ver que siempre ha habido explotación del hombre por el hombre. Siempre la clase dominante, dueña de la propiedad privada, ha explotado a la clase baja. ¿Ya? Siempre. Pero ¿cómo pasamos del esclavismo al feudalismo, del feudalismo al capitalismo? Ah, los esclavos se rebelaron, los siervos se rebelaron, y así desapareció el esclavismo, desapareció el feudalismo, ¿ya? Es decir, para pasar de un tiempo a otro tiempo, de un sistema a otro sistema, ¿qué se dio? La lucha de clases. La clase esclava se levantó contra la clase, contra sus amos. La clase de los siervos se levantó contra sus señores. Entonces, lo que Marx ve es que a lo largo de la historia se ha dado la lucha de clases. Que la misma burguesía luchó en la Revolución Francesa para tomar el poder y decapitó a un rey en la guillotina. La misma burguesía lo hizo para tomar el gobierno de Francia. La misma burguesía usó la lucha de clases. ¿Ya? Y ahora que la burguesía domina,
pues, ¿quién tiene que hacer la lucha de clases? El obrero. Marx señala entonces que si las sociedades del pasado desaparecieron, cambiaron por la lucha de clases, la sociedad actual tiene que cambiar también por la lucha de clases. Esta frase es de Marx. La historia es la historia de la lucha de clases. Siempre la clase dominada ha luchado por dejar de ser dominada contra la clase dominante. Entonces, ¿qué diferencia tenemos entre el socialismo utópico y el socialismo científico, muchachos? Pregunta de examen. ¿Qué diferencia hay? Que el socialismo utópico rechaza la lucha de clases. El socialismo científico apoya la lucha de clases, fomenta la lucha de clases. ¿Ya? Eso recuérdalo, ¿ya? Muy bien. O que el socialismo científico es partidario de la violencia revolucionaria. En cambio, el socialismo utópico quiere cambiar la sociedad pacíficamente. Muy bien. La burguesía, cuando tomó el poder, dice, reemplazó a una sociedad clasista, la feudal, donde explotaban a los siervos, la cambió por una sociedad clasista también, donde explotaban al obrero. ¿Ya? Entonces la burguesía no solucionó los problemas de la sociedad, dice Carlos Marx. Por eso es necesaria una nueva revolución para crear una sociedad sin clases sociales. ¿Ya? Muy bien. Ojo que yo estoy explicando el tema porque hay que conocer todo lo que ha sucedido, revoluciones, guerras, ¿sí? Inventos, ideas. No estoy diciendo que ustedes sean socialistas, ¿ah? No, estoy solamente explicando qué cosa es esto para entenderlo. Ya, si uno es socialista, o es liberal, o es nacionalista, es anarquista, es ateo, es creyente, ya cada uno tiene la libertad de decidir, pues, qué pensar, ¿no? Cada uno. A ver, muy bien. Entonces, el socialismo científico busca transformar la sociedad mediante la lucha de clases. A ver, en un primer momento, los obreros deben tomar el poder y tienen que establecer un Estado socialista, que Marx llama la dictadura del proletariado, donde los obreros o proletarios tienen el poder. A eso le llamamos un país socialista, cuando el proletariado toma el poder. ¿Y qué hacen? Eliminan la propiedad privada, establecen la propiedad social de los medios de producción. O sea, ahora a partir de los bancos, la fábrica, la tierra, etcétera, será propiedad de todos, no de la burguesía, sino de todos. Y en una segunda fase, desaparecen las clases sociales y así nace la sociedad comunista. ¿Qué es una sociedad comunista? Pues aquella en la que no existen las clases sociales. ¿Ya? No existen las clases sociales en la sociedad comunista y tampoco existe el Estado. Esto de la segunda fase nunca se ha dado. Las distintas revoluciones en China, en Rusia, en Cuba, etcétera, han llegado a la primera fase. Han tomado el poder los revolucionarios y han eliminado la propiedad privada. Pero la segunda fase nunca se ha dado, porque en esos países donde hubo socialismo no surgió el comunismo. O sea, no surgió una sociedad sin clases sociales. A pesar de los cambios, había gente que aún tenía privilegios, tenía más riqueza que otros. Bien, agregué este esquemita ya para que ustedes lo lean y puedan pues entender un poquito más sobre el socialismo científico. ¿Ya? Pero pasemos a la otra ideología, ¿ya? Esta es la última. Son tres: el socialismo utópico, el científico y el anarquismo. A ver, el anarquismo plantea que el Estado debe ser eliminado totalmente. El Estado, o sea, no debe haber ningún gobierno, ni alcalde, ni congresistas, presidentes, reyes, ninguna forma de gobierno. Debe ser eliminado el Estado completamente. ¿Por qué? Los anarquistas dicen que el Estado oprime a la gente. ¿Ya?
Así es. ¿No has sentido que el Estado te ha oprimido cuando te ha dicho no puedes salir de tu casa? ¿Ya? Un año no puedes salir de tu casa. ¿No has sentido que el Estado te ha oprimido? Pues los anarquistas rechazan por eso que el Estado nos ordene qué hacer. Porque el Estado nos quita nuestra libertad, dicen los anarquistas. Tal vez se están identificando con el anarquismo, chicos. El anarquista defiende la libertad y ataca al Estado. El Estado nos quita la libertad. El anarquista quiere eliminar el Estado y toda forma de autoridad. El representante principal se llamó Bakunin, un ruso. ¿Ya? Dijo él, ni Dios, ni amo, no obedeciendo a nadie, solo a nuestra propia voluntad, solo a nuestra libertad, ¿no? Solo a nosotros. ¿Ya? Ni Dios, pues ahí vemos un componente ateo en el pensamiento de Bakunin, porque considera él que la iglesia también pues nos quita nuestra libertad porque nos dice qué pensar, qué cosa hacer. Ni Dios ni amo. ¿Ya? Muy bien, por acá un cartelito típico del anarquismo, ni Dios, ni patria, ni rey, ni amo. ¿Ya? Y esta A, que no es de los Avengers, ¿eh? Esta A representa el anarquismo. ¿Ya? ¿Qué diferencia entre el anarquismo y el socialismo que hemos estudiado hace poquito? Que el socialismo se centra en lo colectivo, en cambio el anarquismo se centra en el individuo, defiende la libertad individual y quiere que el Estado desaparezca porque es lo que nos quita nuestra libertad. ¿Ya? Otra diferencia, que el socialismo plantea, el socialismo científico, el de Marx, plantea que los obreros tomen el poder y que por un tiempo los obreros gobiernen. A esto se le llama dictadura del proletariado. El anarquismo, por el contrario, ¿qué dice? No, tiene que ser eliminado el Estado. Todo tipo de gobierno tiene que desaparecer, incluido la dictadura del proletariado. Los anarquistas están en contra de que los obreros tomen el poder. ¿Y por qué? ¿Qué malo que el obrero, que es pobre, tome el poder? Ah, ¿qué no dice Bakunin? No dice, a ver, pongan al revolucionario más radical en el trono de Rusia y denle el poder. En un año será peor que el emperador. O sea, Bakunin cree que todo aquel que llega al poder se corrompe. Ahora no eres corrupto, pero cuando estés en el poder te vas a corromper. Vas a querer más poder y riqueza porque estás arriba, ¿no? Para Bakunin, todo aquel que llega al poder se corrompe. Todo. ¿Será cierto eso, muchachos? ¿Será cierto? Yo no me considero corrupto, pero si llegara a estar en el poder, ¿me pasará eso? Según Bakunin, sí. Por eso nadie debe gobernar, porque todo aquel que llega al gobierno, así sea un obrero justo, luego se corrompe. Muy bien, entonces tenemos al anarquismo. ¿Ya? Listo, muchachos, ya la hora nos gana. Vamos a dejar esto. Uy, todavía me falta el libro. A ver, voy a marcar rapidito las preguntas del libro, ¿ya? Y así consolidamos ciertas ideas. A ver, ¿en qué